Hola, hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a su espacio. Hablemos del arte, de las palabras. Y bueno, pues bienvenidos. Ahora, en la ausencia de mi tocayo, de Ricardo Camacho, me tocó hacer la pequeña introducción y poder estar aquí con ustedes para poder llevar el programa hasta buen fin en este lunes y en este inicio de semana. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por todas sus colaboraciones, los envíos que nos han enviado, los textos que me han hecho llegar a mi correo, a mis redes sociales, y he tenido siempre la preocupación de contestar cada uno de los mensajes, de las preguntas, para tratar de apoyar y que sientan mi compromiso total de sacar cualquier texto, cualquier duda que tengan del uso correcto de las palabras y de todos los géneros, ya sea la poesía, ya sea cuento, ya sea todo lo que es analogía, prosa, etcétera, etcétera. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de lo que sean preguntas claves que tenemos que hacernos para el desarrollo de una obra literaria. Esto es parte del taller que doy para lo que son los chavos y también para la gente adulta. Son 20 preguntas que buscan, en este caso, crear ciertas imágenes para poder desarrollar textualmente, ya en palabras, lo que es una obra. Entonces, hoy vamos a ver estas preguntas. Espero que las apunten, espero que las contesten. Si están desarrollando o van a empezar a desarrollar alguna obra, para que las tomen en cuenta. Es muy importante, como siempre les he dicho en este espacio, es llevar una estructura correcta para poder concretar, para poder avanzar, para poder cerrar capítulos, para poder cerrar párrafos, para poder cerrar una idea, siempre avanzando. Entonces, como había comentado en alguna ocasión, generalmente los escritores empiezan a hacer sus trabajos conforme sus propias experiencias. ¿Dónde estuvieron? ¿Con quién estuvieron? ¿Qué vivieron? ¿En qué sitios estuvieron? ¿A quién conocieron? Todas esas sensaciones para un escritor, pues es fácil de definir o es fácil de narrar porque ya estuvo ahí, ¿no? Porque ya lo vivió, porque ya lo palpó, porque ya lo sufrió, porque ya lo gozó. Entonces es mucho más sencillo cuando se involucran o cuando se entrelazan los sentimientos, las sensaciones, los olores, cosas que ya tienes, el conocimiento que ya estuviste, que ya experimentaste. Por eso los escritores recurren en sus primeras a esos sitios comunes que ellos ya traen almacenados en su corazón, en su cabeza, en cualquier parte del cerebro, del derecho o izquierdo, y eso les facilita obviamente poder narrar adecuadamente esas situaciones o esos lugares. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son tus sitios favoritos? Apuntar, ¿no? ¿Cuáles son tus sitios favoritos y por qué? Aquí tiene que ver mucho si eres una persona que te gusta el bosque, si eres una persona que te gusta la playa, si eres una persona citadina que te gusta el tráfico, el smog, los aglomeramientos, todo lo que es el exceso de gente en las calles o de coches o de tráfico. Bueno, pues habría que definir cuáles son tus sitios y sitios prefieres o qué sitios despiertan en ti toda esa cantidad de cúmulos de situaciones que puedes llevar a escribir en un cuento, en una novela, en una narración, habría que ver una fábula, habría que ver cuáles son esos sitios comunes, ¿no? Y si tienes también fotos de esos lugares, porque eso obviamente te va a ayudar, ¿no? Si quieres hablar
de una novela del campo, bueno, pues tienes que buscar fotos de atardeceres en el campo, de campos verdes, campos secos, campos con rocas, campos con montañas, campos con árboles grandes, campos con árboles frondosos, campos con árboles sin muchas ramas, doblados, como ustedes los quieran tener, que tengan fotos o referencias visuales para que sea fácil poderte ubicar y también ubicar al lector en ese ambiente o en ese entorno. Y después, el primero, bueno, pues ¿cuáles son tus favoritos? Si a ti tú piensas en la playa, pues tienes tendencia para poder describir la playa de lo que has vivido, tal vez en tu infancia, en tu juventud, un atardecer, una fogata, ahí conociste a tu primer novio, o a lo mejor a tu esposa, no sé, o a tu amante, o a quien ustedes quieran. Pero la siguiente pregunta es, ¿cuáles serían los sitios favoritos del personaje? Que eso tiene que, ya es otra situación. No precisamente tiene que encajar el personaje con lo que a ti te gusta o con los sitios que a ti te gusten. Puede ser que al personaje principal, si a ti te gusta la playa, a lo mejor al personaje de esta narración que tú estás haciendo le guste el desierto, ¿no? Un desierto, digo, hay desiertos hermosos en México, hay desiertos hermosos en Chile, hay desiertos hermosos en Sahara, y hermosos porque a lo mejor la simplicidad la poca visibilidad de elementos lo hagamos, ¿no? Porque puedes ver toda aquella inmensidad como un mar, ¿no? De arena con el firmamento, con el cielo, los colores del cielo, nubes, las estrellas, etcétera. Después, aquí tendrías que entender que tu personaje, como les decía, no tiene necesariamente que ir detrás de tu sitio favorito. Ya pudiera existir una separación, ¿no? Entre tus sitios favoritos y los sitios favoritos del personaje. Eso también es muy importante. Otra de las preguntas es, porque tenemos que adentrarnos al entorno, ¿a qué huele? ¿A qué huele el sitio donde va a desarrollar la historia? ¿No? Si es un bosque, obviamente, pues va a oler, en este caso, a bosque, ¿no? Puede oler a pino, puede oler a cedro, puede oler a pasto, puede oler a tierra mojada, a humedad. Eso también es importante, que puedas describir los olores y el entorno conforme vas leyendo, ¿no? Y después, también, la gente que vive ahí, pues cómo es la gente que vive ahí, ¿no? Cómo se visten, qué es lo que piensan, en qué trabajan, cómo sobreviven en ese lugar, ¿no? Y después podemos pensar también en situaciones, por ejemplo, como el viento, ¿no? ¿A qué suena el viento? Si estás en el bosque, pues aquel viento fuerte que corre a través de las ramas o de los arbustos o de las copas de los árboles, pues tiene un cierto sonido que debes de llevar o que debes de describir para poder hacer esta fotografía mental en las palabras que el lector está leyendo, para que transportes al lector a esa escena en particular donde está rugiendo el viento, donde el viento arremete contra los árboles, arremete contra las casas, arremete contra los techos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es muy importante. El viento, la lluvia, el clima, hace calor, hace frío, es un clima templado, todo tiene que ver. ¿Por qué tiene que ver? Porque si hace frío, obviamente los habitantes de ese lugar pues, tendrían que estar condicionados a vivir en el frío, más abrigados, llevan bufanda, llevan gorros, llevan gogles por si hay nieve, o sea, hay una serie de situaciones que tienes que ir previendo y, y tienes que ir colocando y dibujando, por así decirlo, las escenas y poder describir perfectamente qué tipo de personas viven ahí. Otra situación importante que se me viene ahorita a la mente es qué animales viven ahí,
qué insectos viven ahí, ¿no? Que también eso es importante describirlo. Si es en el bosque, bueno, pues vivir los animales que viven normalmente en un bosque, ¿no? Que son venados, ciervos, gacelas, un oso, un leopardo, un tigre, un puma, todo lo que son animales del bosque. Si es en el desierto, los animales viven en el desierto. Viven alacranes, hormigas, o sea, toda la fauna es completamente diferente de un sitio a otro. Y eso hay que grabarlo, apuntarlo, describirlo, etcétera, etcétera. Porque acuérdense que estamos haciendo este tipo como de fotografía de las escenas y de los personajes. Ya vimos cuál es mi sitio favorito, cuál es el sitio favorito del personaje, si es la playa, bueno, pues puede ser una playa desierta o puede ser una playa con muchísima gente. Puede ser una playa completamente limpia, hermosa, transparente, una arena blanca, 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 que sea aquello como un mar de sal, o puede ser una playa que esté sucia, que esté contaminada, que esté llena de algas, que esté llena de animales muertos, o conchas, o de basura, y que tiene que ver pues, que tal vez los personajes que estamos pensando van a coexistir en esa playa. Igual puede suceder lo mismo en el bosque. Puede ser un bosque de mucha abundancia, donde haya mucha vegetación, o puede ser un bosque ya muerto, donde imagínense ahora con los incendios. Bueno, desde hace mucho tiempo, lamentablemente, California sufre de los incendios forestales. Imagínense aquella escena donde después del incendio, cómo quedan los bosques, toda la naturaleza que muere debido a ese incendio. Entonces, imagínense los personajes de un bosque frondoso, limpio, coloroso, completamente hermoso, a un personaje, tal vez un par de bomberos que estén después de una tragedia, de una quemazón de cientos de hectáreas en California o en México, como la desolación, la tristeza, la zozobra, sienten al ver animales muertos en el camino, o una casa incendiada, todo el dolor de la gente que sufrió ese incendio de forma viva y que estuvo ahí directamente. Ahora, aquí hay algo que yo suelo, y que suele suceder en muchas series, en muchas películas y en muchos escritores. Ellos utilizan un símbolo, y ese símbolo se ve frecuentemente en diferentes partes de la película. Entonces aquí hay que pensar en qué plasmar y cómo plasmar el símbolo que sea. Puede ser algún símbolo muy poderoso, por ejemplo, una cruz en el pecho, es un símbolo muy poderoso religiosamente hablando, es un símbolo muy fuerte. Puede ser, ahora este fin de semana estuve viendo la película La Vieja Guardia con Charlize Theron, y hay un arma que ella carga, que es como un círculo que tiene en la parte de los círculos de ambos costados, tiene filo, y es como un hacha, como redonda. Si la han visto por ahí, de hecho en la imagen de la película aparece esa hacha, esa arma, que es una arma al parecer milenaria, que se usaba hace miles de años, porque el personaje de Charlize Theron es Andrómaca, no me acuerdo el nombre, y ella utilizaba esa arma, que es una guerrera que no muere, que tiene, bueno, de eso se trata la película. Pero aquí lo que les estaba comentando es acerca del símbolo, que lo utilizan como referencia para marcar una época, y se va en diferentes partes de la película, vas viendo ese símbolo cómo aparece en ciertas batallas, en ciertas situaciones, en vez de ese símbolo que atraviesa. Entonces, puede ser símbolos que lleven al futuro o te lleven al pasado, ¿no? Por ejemplo, un libro, ¿no? Hay muchas escenas de películas que, por ejemplo, se encuentran escritos, o se encuentran un libro que es un libro muy antiguo y que tiene una cierta referencia que lleva al personaje a recordar a su abuelo, a recordar a su bisabuelo, porque resulta que en la Segunda Guerra Mundial ese libro
sobrevivió a la quemazón, al bombardeo de Londres. O sea, ese tipo de símbolos que podemos estar desmenuzando y llevando de la página 25 hasta la 45, y probablemente nos ayude a un cierre de la novela o de la historia en la parte final del libro, ¿no? Imagínense, si sobrevivió un incendio en Londres, a lo mejor el personaje, aquí estoy vacilando un poco con la trama, tal vez el personaje principal muere en un accidente de tráfico y llevaba el libro tan significativo con él, el libro se quema a la hora que el auto se incendia, y ese puede ser el final del libro, de este símbolo que fuimos llevando conforme la historia nos fue orillando hasta ese punto. Después, siempre también, como lo hemos dicho, hay que manejar los tiempos. ¿En qué época fue lo que está sucediendo? ¿No? Es una época actual, donde hay celulares, por ejemplo, donde hay tabletas, donde hay computadoras, o es en el futuro, donde los celulares pueden estar en nuestro brazo, o ya ves que ahora se despliegan los celulares, películas. Si es en el futuro, bueno, pues entonces hablemos de situaciones que se pueden proyectar en el futuro. Si es en el pasado, pues tenemos muchas referencias históricas de cómo era el pasado, ¿no? Desde los uniformes, los colores, las texturas, los uniformes, las armas que utilizaron en el pasado, etcétera, etcétera. Entonces, es importante saber el tiempo, ¿no? Hay que ver cómo se maneja ese factor para poder describirlo. Si la escena, lo que estamos narrando es de noche y es en la playa, pues obviamente tiene una connotación, hay ciertos ruidos, hay ciertas sensaciones que tenemos que vaciar en nuestro texto. Si estamos en bosque, si es muy frondoso, si es de noche, pues obviamente que hay ruidos, las cigarras, todos los animales que se mueven en las noches, los ojos que podemos ver a los coyotes, o de un animal más grande, bueno, pues obviamente hay mucho más peligros. Es toda la construcción que hacemos de acuerdo a estas preguntas, ¿no? ¿Qué hora es? Esa es la pregunta. ¿Qué tiempo hace? O sea, si está haciendo frío, si está haciendo calor, si es en el verano, si es en invierno, o sea, cómo están vestidos los personajes, cómo llevan lo que llevan puestos. Y la siguiente pregunta sería, ¿qué tiene de especial al personaje? ¿O qué tiene de especial ese sitio en particular que le gusta al personaje estar, ¿no? Si es una playa contaminada, solamente tenemos que describir por qué es especial esa playa. A lo mejor mueren ahí muchas tortugas de estas marinas, que la gente se roba los huevecillos y el personaje trata de salvar a las tortugas, a los huevecillos de las tortugas para poderlo llevar a un criadero, en una playa segura. Bueno, ahí se pueden dar ustedes cuerda suelta en la descripción del tema principal de la obra. Solamente estoy haciendo referencia sobre los tiempos, la situación especial de ese punto donde se desarrolla o se va a desarrollar la mayoría de nuestra historia, lo que tiene de especial la situación, la playa, el bosque, la casa, la ciudad, si es una casa que le heredaron, si es una casa que le prestaron, si es una casa donde él lleva a vivir de manera casual, donde lo admite y después se queda con la casa, o hay ciertas situaciones de peligros, de misterio. Bueno, pues obviamente eso ya irá cada persona desarrollando a su gusto. Pero siempre es importante tener dentro de nuestra fotografía general qué hace especial a ese sitio donde estamos narrando, donde vamos a narrar nuestra historia y donde estamos colocando a nuestro personaje principal. Ok. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se siente el personaje? Entonces aquí viene ya un poco de psicología, porque uno como escritor
pues tiene que tener ciertas nociones acerca de psicología, ¿no? De cómo se siente el personaje. Está contento, está triste, perdió al amor de su vida, se acaba de divorciar, es drogadicto, es alcohólico, es homosexual, es heterosexual, o sea, todas las particularidades que debe de tener el personaje, pues debe de tener el cuidado de poder dibujarlas adecuadamente, ¿no? Si es flaco, si está gordo, si lleva barba, si no lleva barba, si la barba le sienta bien, si la barba le sienta mal, si está calvo, si sufre de alguna enfermedad, si está llevando alguna terapia, si toma algún medicamento, si tiene el dinero para el medicamento o no lo tiene, si no encuentra el medicamento, bueno, y puedo hacer referencia de algún personaje político en la actualidad, pero voy a tratar de evitarlo. Entonces, bueno, ¿cómo se siente el personaje? Todo lo que vive, si es una persona afable, si es una persona amigable, si es una persona sociable, o si es un psicópata, si es un sociópata, si tiene ciertas tendencias, si oculta sus tendencias, si sueña con los ojos abiertos o sueña con los ojos cerrados, si tiene estas regresiones del futuro, regresiones del pasado. O sea, tantas cosas en la psicología que se pueden manejar acerca del personaje que es inagotable. Es completamente inagotable cuando tratas la psicología de los personajes. Y más cuando el personaje principal es qué tan complicado o tan enredado quieres hacerlo, ¿no? O sea, porque hay personajes en algunas películas que son realmente muy llevaderos, son muy lineales, ¿no? Son personas normales que se enojan, ríen, lloran y demás, sin muchas broncas internas. Puede ser un personaje válido y puede ser un personaje que valga mucho la pena, dependiendo de las situaciones que se está enfrentando en su vida. Entonces, mucho ojo en esa situación. ¿Qué tan intrincado quiere este personaje? O qué tan llano quiere ser el personaje, qué tan sencillo quiere ser el personaje, que se desarrolle el personaje. Mientras más intrincado sea, obviamente, la trama va a ser más intrincada porque tienes que explicar el por qué es intrincado y el por qué sufre de esas situaciones o de esas complicaciones en su día a día. A lo mejor, como les decía, perdió a un compañero en la guerra, a lo mejor su papá le pegaba, a lo mejor su mamá maltrataba, o sea, todas esas situaciones que nos dicen que vivió el personaje en algún momento de su vida y que lo hacen ser tan complicado, tan explosivo consigo mismo, ¿no? Estaba viendo la película El Resplandor con Jack Nicholson, es una película de los años, no me acuerdo, creo que debe ser 70s o finales de los 70s. Acaba de ir El Doctor Sueño, que es la segunda parte, y en la primera parte Jack Nicholson funge o quiere hacerlo creer que es un escritor y tiene un carácter de los mil demonios, pero se desarrolla su personalidad porque se ve afectada por lo que es el resplandor. El resplandor, como se pauta en la película, pues es esta capacidad que tienen las personas de poder interactuar y poder transmitir con otras personas vivas o muertas en un tiempo real, ¿no? El hijo de Jack Nicholson tiene ese resplandor y él, como el sexto sentido, menos, del niño que veía muertos, bueno, pues lo mismo le sucedía. Digo, dicen que no hay nada nuevo en las películas, porque ese concepto pues ha venido desde muchas películas atrás. Pero en ese del resplandor el niño hablaba con como bruja, como una persona que ya murió y tenía ese resplandor. El famoso resplandor es ese poder de comunicación entre los vivos y los muertos que tienen esas personas. Y se supone que tenemos que muchas personas en la actualidad que tienen ese poder de ahora lo que son los mediums, o que se conoce como mediums, que tienen esa capacidad de comunicación.
Entonces, si ya describimos cómo se siente el personaje, la siguiente es cómo va a encajar el personaje en ese entorno en específico, ¿no? Si es un personaje voluble, si es un personaje que explota con facilidad, bueno, ¿cómo va a encajar en esa playa que tiene esa bronca con las tortugas? Para no desviarnos así mucho del tema, porque hay muchísimos temas. ¿Cómo sería su intención de que se roban las tortugas, o se roban los huevecillos de las tortugas? ¿Qué haría él? ¿No? ¿Cómo encaja él en la historia? ¿Es una persona de armas tomar? O sea, ¿sería capaz de matar a alguien para las tortugas? ¿O sería un pacifista que quiere convencer a las personas de que no lo hagan, que estén conscientes de que los animales están en vías de extinción? Hay una serie. ¿Cómo encaja el personaje en esa situación, en esa escena donde es especial y donde se necesita que esté ahí, donde lo vamos a encajar y puede hacer muchas cosas, intervenir de muchas maneras? Entonces, ¿qué ambientes son propios del género? Esto también sería la siguiente pregunta. Estamos tratando de escribir un género de amor, o si estamos tratando de escribir un género de romanticismo, romance, entonces todas las personas anteriores y todos los personajes anteriores y toda la época, pues tienen que llevar una cierta línea del género que estás tratando de escribir. Hay situaciones, hay películas, hay escritores que contrastan, ¿no? La parte del romance y meten a un romance en época de guerra, meten a un romance en una situación disfuncional familiar, meten un romance en una situación de drogas, ¿no? Como Adiós a Las Vegas, que es una super película, se la recomiendo mucho, donde los personajes van autodestruyendo por el consumo del alcohol, el consumo de las drogas, y sale Nicolas Cage. Y la artista, ya no me acuerdo, pero por ahí se los dejo de tarea. Entonces, ¿qué ambientes son los propios? Si estás buscando una cuestión de romance, bueno, pues puedes pensar en una playa, puedes pensar en un atardecer bonito, tal vez algo que tú viviste con tu pareja, y pues puedes poner como un romance, pues todo que sea bonito, todo que sea el clima, la música, el aire, las canciones. Vean películas románticas, por ejemplo, Un Ángel Enamorado, y hay ciertas películas, ciertas escenas de la película, pues donde hay toda esta canciones de amor que te evocan a tu pareja, que te evocan a la felicidad, a entregarte, a darlo todo, a luchar por tu pareja, etcétera, etcétera. Entonces, eso va de acuerdo a que son ambientes. Ahora, si estás tratando de escribir una historia de terror, un género literario de miedo, de terror, bueno, pues obviamente tendrás que pensar en cuáles son los escenarios, cuáles son los puntos exactos más importantes para desarrollarse y cómo colocar a los personajes. Generalmente, ¿en dónde se dan las historias de terror? Obviamente, pues en las casas, ¿no? Muchas situaciones suceden en las casas. Es que se empiezan a escuchar ruidos, que las puertas se abren y se cierran, que las cosas se mueven, o sea, que se escuchan voces, las paredes tienen ciertas manchas con ciertas evocaciones ahí de figuras humanas, o que la casa fue fincada en un cementerio, o que ahí murió alguien, o murieron las niñas, o murió alguien. Entonces ya el género de terror pues tiene ya cosas como muy prefabricadas. También eso tenemos que entenderlo. A veces no necesariamente cuando utilizas cosas como ya muy usadas o ya muy masticadas, significa que vayas a fracasar.
No, hay obras que se han escrito novedosamente de temas ya muy trillados, que el escritor logra darle un cierto giro a la historia y gracias a ese giro, esa adaptación que él hace de los personajes o de la trama, pues logra grandes éxitos taquilleros. Me acuerdo de hace poquito que le hicieron la entrevista al director de una película que se llama Knives Out, que es como una historia, como un thriller, que serán así como varios cuchillos, y es una historia como de Agatha Christie, donde se han jugado de quién mató, el juego de mesa se llama quién, y es descubrir quién es el asesino, ¿no? Entonces dice, pues el plomero, la hija, la hermana, la mamá, la suegra, el cuñado. Esta historia de Knives Out es una historia de Agatha Christie llevada de una forma novedosa y resultó realmente muy atractiva en el cine y tuvo grandes críticas favorables para la película, muy bien llevada, con muy excelentes autores. No fue una película de mucho presupuesto, pero sí fue una película de muchas ganancias en taquilla. Entonces, por eso les digo, no se dejen llevar por que van a escribir algo que es trillado, un romance, por ejemplo, pero todo está, el secreto está en cómo lo hagas, cómo lo narres, cómo lo lleves, cómo lo desarrolles, cómo intervienen tus personajes, qué personajes sorpresas puedes tener, qué personajes van a morir, qué personajes van a llegar, qué personajes van a aparecer. Hay muchísimas cosas que yo les puedo recomendar que lean, hay muchísimas cosas que les puedo recomendar que vean, series, libros y demás. Pero pues obviamente tendrían que ir descubriendo de acuerdo al género que quieren escribir, que quieren aventurarse a escribir. Después, bueno, cómo el entorno, cómo refleja el entorno o cómo afecta el entorno al personaje. Entonces aquí ya son muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que tienes que tomar en cuenta. Tu sitio favorito. Después, el sitio favorito del personaje. No precisamente, como les decía, hay un empate ahí. Después, todo lo que es el entorno, los personajes, los bichos, el tiempo, las formas, lo que vive, el clima. O sea, son todas las cosas que vas a ir sumando y desarrollando de una manera que puedas ir avanzando en la historia. Lo complicado obviamente es no perderse, que es un error muy común en los escritores y en todos, los buenos y los malos, que de repente se pierden, escriben una idea en la página 25 y luego en la página 55 vuelven a repetir esa idea. A veces se hace de forma estratégica, cuando es una idea que necesitas volver a remarcar, ¿no? En el lector, es algo que quieres que quede grabado en el lector. Entonces, algunas veces esas fallas se hacen de manera adrede o se hacen de manera voluntaria por parte del escritor para que se repita algo frecuentemente, ¿no? Pero no siempre es así. Si esa repetición no te lleva a ningún lado, no está hilada a nada, entonces pierde fuerza, tal vez esa página o esa conjetura o esa lección de vida va a perder fuerza si no la ligas, no la amarras a otra situación que haya pasado anteriormente o que vaya a suceder en el futuro. Entonces, eso también depende, ¿no? Y después, aquí la siguiente pregunta sería, ¿el personaje ya ha experimentado ese escenario donde lo vas a colocar? O sea, el personaje ya ha vivido en esa playa con las tortugas muertas o con los huevecillos que se roban, ya ha experimentado esa situación o es algo sorpresivo para él. Sí, sí, y de hecho hay muchas historias que lo hacen de esa manera. Meten a un citadino
¿no? Y lo colocan en una playa donde la situación, donde lo que él vive, el clima y las situaciones con las que se relaciona son completamente desconocidas para él. Hay historias donde meten a los citadinos a una granja, ¿no? Y resulta pues que no saben andar a caballo, no saben ordeñar una vaca, no saben sembrar, no saben cultivar nada, no tienen cero conocimiento acerca de cualquier situación que sucede en el campo, ¿no? Ni que te tienes que levantar de madrugada para hacer ciertas cosas o acostarte temprano para hacer otras. O sea, están completamente desfasados en la parte de cómo encajan o no encajan en ese ambiente. Después, yo les preguntaría, ¿qué colores predominan en las imágenes? Si estamos hablando de un género de terror, fíjense ustedes en los colores que predominan en las escenas de terror. Generalmente son colores opacos, generalmente obviamente el rojo, que evoca sangre, es el negro, que evoca obviamente los espíritus malignos y demás, las sombras, los grises, mucho uso de grises, y son pocos colores vivos, ¿no? Hablamos de azules, hablamos de amarillos, hablamos de naranjas, son siempre generalmente los géneros de terror, pues obviamente llevan ese tópico donde tiene que enfilarse la obra hasta en ese sentido, respetando los colores del género, ¿no? No puedes hacer, bueno, sí lo puedes hacer cualquier cosa realmente, pero generalmente los escritores tratan de respetar los géneros y los colores en lo que están tratando de comunicar a sus lectores para poder transportarlos realmente a esa escena, a ese sentimiento. Vamos, no puedes hablar de sangre y poner un color amarillo o un color azul, aunque muchos políticos creen que son de sangre azul, pero no. Entonces, se tiene que respetar los colores que vas a utilizar para el género que estás escribiendo. Ok, la siguiente pregunta sería, como les decía, ¿qué ropa se usa ahí? Pues esa es una, ¿qué tipo de vestimenta se utiliza? Como les contaba hace rato, si hace frío, si hace calor, si están en bikini, si están en un abrigo, si hace frío, si hace calor, es un tiempo muy lluvioso, si hace mucha humedad, o si es un ambiente muy seco. Todo esto influye en la vestimenta de los personajes. Algo que también es importante, por ejemplo, las clases sociales, cómo están representadas. En ese ambiente, si se fijan, en todas las series, en todas las películas, vemos la situación económica, cómo está reflejada. Obviamente, si es una serie de narcotráfico, pues obviamente ves la opulencia, los coches, el avión, los relojes, las mujeres exóticas, las mansiones. Entonces, obviamente hay una relación. Si ves también a gente millonaria, empresarios, no necesariamente que sean ligados al narcotráfico, que pueden tener, digo, una gran mansión, y que va muy ligado a su estado social, ¿no? Pero sí es importante saber en la historia cómo viven los personajes, la gente que es pudiente y la gente que no es pudiente, cómo están representados los personajes que tienen facilidades económicas en la historia y aquellos que no tienen ninguna facilidad económica, ¿no? Cómo se visten, qué comen, cómo se mueven, cómo se trasladan, y también obviamente de aquí va relacionado a los tiempos. Espero que no los esté haciendo bolas, espero que estén haciendo las debidas anotaciones de las preguntas. Si tienen duda de las preguntas, son alrededor de 20 o 25 preguntas que se tienen que hacer antes de poder emprender el viaje hacia una novela, hacia un cuento, y que son todas esas preguntas que tienen que contestarse, plantearse, investigarse, porque hay cosas que tienes que investigar si quieres hablar
de un tema que no manejas, que no sabes, pues tienes que investigar. También hay muchas personas que me han invitado, que me han convocado a escribir novela histórica. Y yo la verdad le saco, a mí no me gusta tener las referencias de fechas y de personajes y de lugares. Y hay gente que es experta en las novelas históricas y todos mis respetos a su arte, a su estilo y demás. Yo prefiero manejar la parte de ficticia, donde yo pueda manejar mis propios acontecimientos históricos en las fechas que yo decida que sucedan. Punto. Habrá algunas obras que he hecho que sí tienen ciertas referencias históricas, ¿no? Que yo conozco, que yo viví en los años 70, ay, perdón, ya me iba a resbalar, los años 70, ¿no? Los años 80, los 90 de la actualidad. Puedo hablar perfectamente de lo que se vivía cuando el dólar costaba 12 pesos, de aquellos viejos pesos, ¿no? Cuando nosotros vivíamos en Monterrey y veníamos a Estados Unidos, pues compramos un chorro de cosas porque el dólar costaba 12 pesos con 50 centavos, una cosa así. Pero eran pesos muy valiosos, no los 12, bueno, 22, 50 el dólar, pero antes, pues imagínenselo a 12 pesos el dólar o a 6 pesos actuales el dólar. ¿Qué no harías? ¿Qué no comprarías con 6 pesos de a un dólar? Entonces, así era en los años 70. Después ya llegó los años 80, llegó López Portillo, lloró ante la nación y vino una gran devaluación por defender el peso como un perro. Y bueno, pues a todas las eh, calamidades que ha sufrido el país desde entonces. Entonces es muy importante que que tengan esta referencia histórica, que sepan, si van a hacer una novela histórica, pues que sepan que se tienen que meter a las enciclopedias, a buscar las referencias, buscar los personajes que intervinieron, los más importantes, cuáles eran los acontecimientos, los hechos, y pueden hacer variaciones de esos hechos. Por ejemplo, una novela que tiene muchas variaciones y que ha sido pues, muy criticada, una película de Tom Hanks y de Richard Brown, si no me equivoco, eh, que habla de la iglesia, que habla del Vaticano, y de hecho se hicieron varias series de esos libros, pues obviamente está apoyado en referencias históricas, pero se le metió una historia diferente para que sea atractiva para el lector. Hay muchos acontecimientos que son verídicos, que han sido históricos y hay registros de hechos de, la, de la época. El Código da Vinci es una obra que lleva ese tipo de histórica que se mezcla con una situación inexistente. Otra obra similar, por ejemplo, es el Titanic, la película del Titanic con Leonardo DiCaprio, que es un acontecimiento histórico donde el escritor saca los personajes reales que hubo e inserta en el acontecimiento histórico del hundimiento del Titanic, pues esta historia de amor pues, entre Leonardo DiCaprio y la otra protagonista, que no recuerdo ahorita su nombre, y después le mete un símbolo que es el famoso diamante que trae ella, que el novio se la había regalado, y una situación también ahí puedes ver cómo jugó el escritor con Jack, ¿no? Que no tenía dinero, Leonardo DiCaprio, y los que tenían la novia que era pudiente, que iban los camarotes superiores, y toda la tripulación en que estaba en la parte de abajo, que es la primera que se los carga el payaso cuando el agua inunda todos los compartimentos. Bueno, pues hay mucha tarea, ojalá que les haya gustado, el tiempo se me acabó, siempre es un placer saludarlos, recuerden de escribir, de comentar, todo es bienvenido, todos los comentarios son bienvenidos, críticas, tareas de mi parte, las acepto. Entonces, vamos a estar en contacto, perdón, entró una llamada. Entonces vamos a estar mucho en contacto y les agradezco nuevamente
su presencia, sus comentarios y todo lo que puedan aportar al canal. Siempre son bienvenidos. Les agradezco infinitamente. Que pasen una excelente noche. Hasta pronto. Bueno, hasta el jueves.